Pueden tomar sus lugares, mis hermanos. Y abramos nuestras Biblias al libro de Tito, o la carta a Tito, la epístola. Tito capítulo 2. Y los versos 11 al 15. Tito 2, 11 al 15. Dice así la palabra del Señor. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Esta es la palabra de Dios vivo y verdadero, mis hermanos. Amén. Hermanos, hasta ahora hemos visto muchas cosas aquí en el libro de Tito. Hemos visto el llamado de Dios para que el pueblo de Dios persiga la santidad y la obediencia. Vidas piadosas que adoren la doctrina de Dios. Pero hoy llegamos a la doctrina que está detrás de estos llamados a la santidad. Es decir, un nuevo examen y una evaluación fresca del Evangelio de Jesucristo. Y en este pasaje vemos 5 doctrinas cruciales, 5 puntos para el sermón de hoy. Primero, la doctrina de la gracia salvadora. Segundo, la doctrina de la santificación. La doctrina del fin de los tiempos. Cuarto, la doctrina de la redención. Y por final, la doctrina en la autoridad ministerial. Con el auxilio del Señor vamos a ver la raíz de un caminar agradable al Señor. Ve allí una vez más conmigo el verso 11, la doctrina de la gracia salvadora. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Piensen en la palabra gracia. Quizás una de las palabras más hermosas que cualquier idioma puede expresar. Pero no cualquier gracia, sino la gracia de Dios. Gracia que proviene de nuestro Dios trino. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Es una gracia maravillosa, gracia gloriosa. Gracia que desciende del cielo desde la mano soberana del Padre, manifestada en la vida de Jesucristo, el Dios hombre, y llevada a su cumplimiento por el poder del Espíritu Santo. Y esta gracia nos llega por medio del Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué es esta gracia? Bueno, la gracia es el favor libre de Dios. Es la decisión soberana y gratuita de Dios de revelarse a los hombres, lo cual en sí mismo ya es un acto de gracia. Pero Dios no solo se ha revelado, también ha concedido
condescendido, por medio del pacto y viniendo al hombre por su propia y libre voluntad con el fin de que los escogidos sean salvos. La salvación es el perdón de pecados ofrecido en el nombre de Jesucristo y comienza con Dios. O sea, no es voluntad humana ni esfuerzo humano. No es tratar de hacerlo mejor. Es Dios abriendo nuestros ojos para ver la bondad de Cristo y la maldad de nuestro pecado, para llevarnos de rodillas en arrepentimiento y fe y para confiar en el nombre que es sobre todo nombre. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que antes de seguir adelante, le pregunto, querido amigo, el día de hoy, ¿tiene usted la gracia de Dios en su vida? ¿Le ha salvado Dios por pura gracia? ¿Le ha librado? Y ahora su única esperanza en la vida y la muerte es Jesucristo. ¿Han sido perdonados sus pecados? Si es así, entonces usted sabe qué es esta gracia. El favor libre, inmerecido de Dios para salvar a los pecadores. Y ahora esta gracia ha aparecido o se ha manifestado a todos los hombres, dice el texto. Escuchen lo que dice Juan Gill aquí. Él dice, el evangelio había sido como una vela encendida en una sola parte del mundo, únicamente en Judea, pero ahora resplandecía como el sol en la plenitud de su gloria meridiana y aparecía a todos los hombres. Es decir, el evangelio ha sido revelado en gran medida a todos los hombres. Antes estaba escondido debajo de un almud, dado a la nación de Israel, el pueblo de Dios del antiguo pacto. Era el evangelio, sí, pero solo en forma de semilla. Estaba oculto bajo tipos y sombras. Pero ahora, en el Dios hombre Jesucristo, en su encarnación, en su venida al mundo, el evangelio ha sido descubierto, ha sido revelado. Los tipos y las sombras han sido cumplidos. Es como, hermanos, uno está caminando de noche por un camino rural con apenas una linterna o la luz del teléfono. Esa luz es real, sirve y muestra el camino, pero solo ilumina un poco. Usted ve sombras, siluetas y distingue las cosas de forma parcial. Pero cuando amanece, cuando sale el sol, ya no hay duda. Lo que antes eran sombras, ahora se ve con claridad. El camino, los árboles, las casas, todo ya queda plenamente revelado. Así fue el evangelio antes de la venida de Cristo. Una luz verdadera, pero limitada, escondida bajo tipos y sombras, pero con la venida del Señor Jesucristo, el sol de justicia ha salido. Ya no caminamos con linterna. El evangelio ha sido descubierto, revelado en toda su claridad y plenitud. Pero noten aquí que esta gracia ha aparecido a todos los hombres. ¿Qué significa esto? Sí, trae salvación a todos los que se bañan en su luz por la fe, pero no salva a cada persona sin excepción. Debido a la dureza del corazón del hombre, muchos rechazan a Cristo. Y lo que realmente se quiere decir aquí con todos los hombres es que el evangelio ha aparecido a todo tipo de hombres. Hombres de toda lengua, de toda tribu,
y de toda nación. Y en ese sentido, el Evangelio es para salvación de todo tipo de hombres. Todos hombres en este contexto comunica amplitud del alcance. Toda clase de personas son llamadas y convocadas por el Evangelio. Y esto significa para nosotros, los creyentes, los que hemos sido cautivados por la gracia de Dios, que debemos esforzarnos en predicar este Evangelio indiscriminadamente a todos los hombres, orando para que Dios traiga a todas sus ovejas al redil. Así que en realidad todo lo que tenemos que hacer es predicar el Evangelio. Eso es sencillo, mis hermanos. Y es Dios quien salva. ¿Sabe usted, hermano, hermana, que cada vez usted comparte el Evangelio, usted es exitoso? El éxito es predicar el Evangelio porque no nos corresponde a nosotros salvar a nadie. Es prerrogativa soberana de Dios salvar. Nosotros simplemente llamamos a los hombres al arrepentimiento y a la fe, y Dios atrae a los escogidos, los suyos. Hermanos, ustedes saben que todavía hay escogidos que deben ser traídos en esta ciudad de Liberia, esperando oír el Evangelio. Necesitamos urgencia en la predicación del Evangelio, y como iglesia debemos dedicarnos al evangelismo corporativo de manera regular. Debemos esforzarnos y sacrificarnos para hacer estos juntos, todo por amor a las ovejas perdidas. Y debemos esforzarnos incluso por invitar a nuestros amigos y vecinos a venir a la iglesia con nosotros para escuchar el Evangelio. Y les prometo esto, mis hermanos, como su pastor, siempre vamos a predicar el Evangelio aquí. Cada sermón vamos a predicar el Evangelio a los pecadores. Así que pueden estar seguros de que van a escuchar el Evangelio cuando vengan con ustedes a esta iglesia local. En resumen, presentado por John Gill, él dice: la gracia de Dios se refiere a la doctrina de la gracia misma, el Evangelio de la gracia de Dios. Este Evangelio declara la salvación por gracia solamente, y es el medio que el Espíritu Santo usa para comunicar la gracia al corazón. El Evangelio publica las buenas nuevas, revela el camino de la salvación y proclama al Salvador mismo. También él dice, el Evangelio declara quién es Cristo, el gran Dios designado por el Padre, enviado al mundo y ahora el único Salvador, suficiente, dispuesto y completo. También él dice que el Evangelio explica qué es la salvación. La salvación del alma, grande, eterna y completamente de pura gracia, que incluye tanto la gracia presente como la gloria venidera. Y finalmente él dice, señala quienes la reciben, los escogidos, elegidos para ella, redimidos, justificados por la sangre de Cristo y llevados a creer en Él. Y aquí es donde debemos ser muy claros, hermanos. La misma gracia que nos salva no nos deja iguales. La gracia que justifica también enseña, disciplina, transforma. La gracia salvadora siempre conduce a la gracia santificadora, la obra de la santificación en nuestras vidas. Ahí vea el versículo 12 conmigo, la doctrina de la santificación. Dice el versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria
justa y piadosamente. Esta gracia, obrada por el Espíritu Santo en la vida de aquellos que creen, también nos enseña algo de vital importancia. La santificación es enseñada por la gracia y obrada por la gracia, si puedo decirlo así. La gracia de Dios que nos ha sido dada en el Evangelio nos enseña a abandonar el pecado, a negar las pasiones impías y a desechar toda maldad e impiedad y a despojarnos de estas cosas, a hacer morir al viejo hombre con todas sus corrupciones. Y la gracia de Dios también nos hace conscientes de lo que es bueno. Escuchen ahora lo que dice Matthew Henry. Hacer conciencia de lo que es bueno, vivir sobria, justa y piadosamente. La religión no se compone solo de cosas negativas. También debe haber el hacer el bien, así como el apartarse del mal. En estas cosas juntas se prueba la sinceridad y el Evangelio es adornado. Muchas veces, si somos honestos, solo nos enfocamos en lo negativo. Bueno, yo no puedo hacer esto o aquello, ¿verdad? Aquí está mi lista de todas las cosas que yo no puedo hacer como creyente. Pero debemos recordar, mis hermanos, que el Evangelio también nos da mandatos positivos. Y aquí tenemos un llamado adicional a una vida santa, a ocuparnos en nuestra propia santificación con temor de Dios por el poder del Espíritu Santo. Y la gracia de Dios, ve allí, nos enseña a vivir sobria, justa y piadosamente. Entonces le pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿cómo está usted? ¿Cómo va su búsqueda de la santificación, de una vida santa? ¿Es el deseo de su corazón vivir este evangelio por la fe? ¿Está usted reflejando la gracia de Dios a este mundo y adornando el evangelio de Jesucristo? Ahora seamos claros. Sí, tenemos una responsabilidad, pero Dios no nos ha dejado solos en esta lucha. Tenemos el poder más grande conocido por el hombre morando en nosotros, el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo. Ahora, otra aclaración importante. La Biblia nos habla de dos aspectos de la santificación. Primero, existe una santificación definitiva. En el momento de nuestra conversión, Dios nos aparta para sí. Hemos sido santificados en Cristo, separados del dominio del pecado, hechos su pueblo. Eso es un hecho ya consumado. Pero también existe la santificación progresiva. Y a lo largo de toda la vida cristiana, Dios continúa obrando en nosotros, conformándonos cada vez más a la imagen de Cristo. Día a día. Somos llamados a crecer, a morir al pecado y a vivir para Dios. En otras palabras, ya hemos sido santificados y al mismo tiempo estamos siendo santificados por la gracia de Dios. Así que luchamos contra el pecado, pero lo hacemos con gran esperanza. Escúchenme bien, mis hermanos, con gran esperanza. Necesitamos entender, mis hermanos, aquí que esta lucha no es eterna. Esta batalla por la santificación no dura para siempre. La santificación progresiva tiene un fin. Y ese fin no es el cansancio ni el fracaso, sino la gloria. Un día esta lucha terminará. Un día el pecado ya no nos acosará más. Un día la obra que Dios comenzó en nosotros
será llevada a su cumplimiento perfecto en los cielos nuevos y la tierra nueva. Y es precisamente esa esperanza futura la que sostiene nuestra obediencia presente. No luchamos sin dirección ni sin propósito. Luchamos con la mirada puesta en lo que viene. Y eso nos lleva ahora al tercer punto del pasaje, la doctrina del fin de los tiempos, ahí en el versículo 13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y aunque será glorioso, la esperanza bienaventurada de la que se habla aquí no es simplemente el fin de nuestro pecado. No son nuestros cuerpos glorificados que ya no tendrán ninguna posibilidad de pecar, no. Nuestra gloriosa esperanza bienaventurada no es otra sino el Señor Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Como dice Gálatas 5:5, pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Mis hermanos, la vida cristiana mira hacia adelante. Mira a los cielos nuevos y a la tierra nueva. Mira al siglo venidero. Todo esto por la fe en las promesas de Dios. Sabemos que este lugar aquí no es nuestro hogar. Tenemos un hogar mejor, una morada permanente. Un lugar donde Cristo va delante de nosotros para prepararnos morada en la casa de nuestro Padre. Como Él mismo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y mis hermanos, esa es una promesa para nosotros. Esa es la esperanza que sostiene nuestra peregrinación presente. Y este verbo aquí, aguardar, implica una expectativa ansiosa y una vigilancia constante. Y el texto aquí confiesa una alta cristología, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El que aparece es nuestro gran Dios y nuestro Salvador. Esto fortalece nuestra confianza también. El Cristo que regresa no es simplemente un ayudador. Él es Dios y Él terminará la obra que comenzó. El mismo Dios que nos salvó es el que nos llevará hasta la gloria. Hermanos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Este mundo trae cansancio, frustraciones, pero el mundo venidero es glorioso. Un lugar donde enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Es para esto que Dios nos creó. ¿Y sabe usted cuál es el mayor regalo? No es simplemente el cielo, no es el oro, sino Dios mismo, Dios morando con su pueblo para toda la eternidad. Dice Hebreos 10:37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Pero sepa esto con claridad. El cielo no es prometido a toda persona sin excepción. Es prometido a aquellos que han sido comprados por Cristo, salvados de sus pecados y que viven vidas santas aquí. Así que, querido amigo, confíe solamente en Cristo. Cree en su nombre y viva para Él. Niños, jóvenes, por favor, escúchenme aquí. Esto es para ustedes también. Cristo vale la pena vivir por Él. Cristo vale la pena morir por Él. Entréguenlo todo para seguir a Cristo, para creer en Él.
El mundo no les ofrece nada más que mentiras y la única esperanza que tienen es Jesús. Oren para que Él les salve, para que Él haga que le amen y para que por gratitud gozosa viven para Él. Tal vez alguno de ustedes está pensando, pero yo le he pedido a Dios y Él no me ha salvado. Pero querido jovencito, escuche con atención aquí. Dios nunca rechaza a nadie que viene a Él con un corazón sincero. Si vienes a Jesús confiando en Él, no en ti mismo, Él te recibe. No porque tú seas bueno, sino porque Cristo es un Salvador perfecto. Sigue clamando, sigue creyendo y confía en sus promesas, no en tus sentimientos. Y es por esta razón, mis hermanos, que el versículo 14 nos habla de la doctrina de la redención. Nuestro cuarto punto. Dice, versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Otra vez, Matthew Henry, con belleza, comenta, Cristo murió para purificar tanto como para perdonar, para obtener gracia, para sanar la naturaleza, así como para librarnos de la culpa y de la condenación. Él se dio a sí mismo por su iglesia para limpiarla. La redención está arraigada en el hecho de que Cristo se dio a sí mismo. Y no tener costo aquí de este sacrificio. No dio simplemente algo, ¿verdad? Se dio a sí mismo. Y entregó su vida voluntariamente. Y ese sacrificio fue sustitutivo. Él mismo con su obediencia activa y pasiva en lugar de nuestro pecado. El gran intercambio. Como dice la Escritura, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El gran intercambio, lo que queremos enfocarnos aquí. Mis hermanos, escúchenme. Cristo no solo vivió una vida perfecta en obediencia perfecta a los mandamientos de Dios, sino que también sufrió en el lugar de su pueblo. Y note esto con cuidado, no por toda persona sin excepción, sino por su iglesia. El mismo Señor lo dice con claridad. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Por las ovejas. No por las cabras. Él dio su vida por sus ovejas, por los escogidos, por su iglesia. Esta es la gloria de la redención. Cristo dando su vida voluntariamente, eficazmente y con amor por sus ovejas. Y esta redención, mis hermanos, tiene un propósito de liberación. Ve allí lo que dice el texto. Redimirnos de toda iniquidad. Somos redimidos de toda obra malvada. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Cristo nos salva tanto de la culpa como del poder del pecado. También la redención tiene un propósito de purificación. Ve allí, una vez más, y purificar para sí. La purificación, como el pastor predicó esta mañana, es limpieza. Es algo moral y espiritual. Y la redención crea un pueblo particular. Dice en el texto, un pueblo propio. Mis hermanos, esto significa que la iglesia pertenece a Cristo. Y finalmente la redención produce celo por las buenas obras.
Las buenas obras son el fruto de nuestra fe, no la raíz. El celo habla de entusiasmo, de deseo ardiente. El corazón regenerado quiere obedecer. Hermanos, el celo por las buenas obras no es opcional en la vida cristiana. Es lo que la redención produce en nosotros por el poder del Espíritu Santo. El pueblo de Dios vive siempre para traer gloria al nombre de Dios. El Señor no solo nos redime y nos transforma, sino que también cuida de su iglesia. Para que vivamos estas verdades, Él ha provisto pastores que hablan, exhortan y reprenden conforme a su palabra. Así llegamos al quinto y último punto ahí en versículo 15, la doctrina de la autoridad ministerial. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Ahora aquí Pablo le da a Tito y a todo ministro de Cristo 3 mandatos: hablar, exhortar y reprender. El ministerio no se edifica sobre la novedad, ni sobre estar buscando constantemente cosas nuevas o nuevas verdades. No, se edifica sobre los apóstoles, sobre la doctrina y enseñanza apostólica, aquello que Dios ha dado a su iglesia aquí en nuestras Biblias. Y por eso los pastores deben hablar, exhortar y reprender, porque no se paran sobre su propia autoridad, sino sobre la autoridad de Dios. Hablar, ¿qué significa esto? Bueno, proclamar claramente, declarar con claridad, exhortar, o sea, urgir a la conciencia, presionar a la obediencia y a la fe, y reprender es corregir el error o confrontar el pecado cuando sea necesario. Un ministerio que solo consuela no pastorea, pero un ministerio que solo reprende tampoco pastorea. La autoridad del pastor es derivada y total, ve allí, con toda autoridad, dice el texto. Y esto no es dominación personal, no son opiniones ni preferencias, es autoridad de la palabra del Dios mismo. Cuando comparto yo el evangelio con personas aquí en Liberia, esto es lo que les digo. Nuestra iglesia descansa sobre la palabra de Dios, no sobre las opiniones de los hombres, ni sobre tradiciones, sino sobre la palabra infalible e inerrante de Dios. Toda autoridad aquí significa que no debe haber timidez cuando la Escritura habla. El ministro está bajo Cristo, bajo la Escritura, y aún así debe hablar como uno enviado, un heraldo. ¿Saben qué es un heraldo, verdad? Un heraldo es quien proclama públicamente el mensaje del rey con su autoridad. Cuando el heraldo habla es como si el rey mismo hablara. Así que cuando un pastor predica fielmente, según las Escrituras, es como si Dios mismo estuviera aquí hablándonos directamente. Matthew Henry muestra cómo debe ejercerse esa autoridad, y él dice con urgencia, peso y vida. Él dice, las grandes y necesarias verdades y deberes del Evangelio, especialmente estos, deben ser hablados y exhortados, es decir, insistidos con mucha urgencia. Los ministros no deben ser fríos ni sin vida a presentar la doctrina y los preceptos celestiales como si fueran cosas indiferentes o de poca importancia, sino que deben instarlos
con un fervor acorde a su naturaleza y a su peso. Deben llamar a las personas a entender y poner cuidado y no a ser solo oidores, engañándose a sí mismos, sino hacedores de la palabra para que sean bienaventurados en ello. Y finalmente, mis hermanos, el ministro debe resistir la intimidación. Nadie te menosprecie. Algunos menosprecian la doctrina fiel porque expone el pecado. El predicador no debe suavizar la verdad para ganar aprobación. Y la iglesia debe aprender a honrar la predicación fiel y no preferir palabras halagadoras. Ahora por vía de aplicación, mis hermanos, este pasaje nos habla tanto a pastores como a miembros de la iglesia local. En primer lugar, no sean solamente oidores, sino hacedores de palabra. Y creo que aquí está un punto muy importante para nosotros el día de hoy. Entréguense más al Evangelio. Vivan de manera sacrificial, no conformándose con hacer solo lo mínimo. Hermanos, con todo amor pastoral que hay en mi corazón por ustedes, no estén tan ocupados con esta vida que no tengan tiempo para Cristo ni para servir a su iglesia. Por favor, no lo hagan. Sean fieles en el evangelismo, compartiendo el evangelio con aquellos que Dios ha puesto a su alrededor. Ahora, en segundo lugar, hermanos, cobren ánimo de un pasaje así. Tomen aliento. Vivan con una gran esperanza en Cristo. Hermanos, demos gracias a Dios por el cuidado que Él tiene de su iglesia. Él no nos ha dejado sin dirección ni sin voz. Nos ha dado su palabra y hombres llamados a proclamarla fielmente. Como iglesia reciben con gozo la predicación fiel. Aun cuando confronte, aun cuando exhorte, aun cuando corrija. Esa es una expresión del amor de Cristo por sus ovejas. Y para los que sirven en el ministerio, no desmayen. Hablan, exhortan, reprenden con mansedumbre y fidelidad, confiando que Dios usa su palabra para guardar, edificar y santificar a su pueblo. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hermanos, Cristo ama a su iglesia. Cristo ama a su iglesia y Él sigue cuidándola por medio de su palabra. Mi hermano, mi hermana, Cristo también le ama a usted. Él cuida de usted. Y tenga plena seguridad, los que son de Él jamás se perderán. Confiemos en Él y sigamos adelante con esperanza, recordando siempre el Evangelio de Jesucristo. También aquí tenemos un llamado para mantener la mirada hacia arriba. El camino a veces es duro, muy duro. Y el cansancio es real, pero no caminamos solos. El Señor que nos llamó es fiel y Él nos sostendrá hasta el final. Así que no se rinda. Siga adelante. Hay una ciudad mejor que nos espera. Hay un hogar preparado para nosotros y vale la pena perseverar. Vengan conmigo. Sigamos juntos hacia la ciudad celestial.
El Señor nos dará todo lo que necesitamos para ser fieles. Y por su gracia, mis hermanos, llegaremos a casa. A conclusión, escuchen de Romanos 8. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y te rogamos que la hagas dar fruto. Ven, Señor Jesús, y bendice ahora a tu iglesia en Cristo.